Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la próspera ciudad de manantiales de Hawthorne cada calle parecía rebosar de éxito. Caminos de entrada bordeados de robles centenarios conducían a señoriales villas, protegidas tras verjas de hierro forjado. El césped estaba cortado al milímetro, cuidadores uniformados paseaban a los perros, y los niños eran llevados cada mañana a escuelas privadas bilingües por discretos choferes. Aquí, la riqueza no se anunciaba, se cultivaba. Las clínicas no olían a antiséptico, sino a madera pulida y jazmín. Y los restaurantes no servían café, sino selección de tuestes de comercio justo. En este entorno perfectamente dominado, Maya Collins era una mancha. No una mancha sucia. Una mancha viva. Vivía aislada a orillas del lago Willoughby, en una pequeña casa de madera cubierta de hiedra, con las contraventanas descoloridas por el tiempo. Dentro, los estantes estaban repletos de frascos de hierbas secas, aceites esenciales y libros de hechizos heredados de su abuela criolla, Alma Dupré, una respetada curandera de Luisiana. Fue ella quien le transmitió a Maya no solo recetas, sino también filosofía del cuidado. El cuerpo habla, Maya. Susurra antes de gritar. Escúchalo. Los habitantes de Hawthorne Springs no comprendían a esta mujer de largos vestidos, collares de piedras y mirada dulce pero penetrante. Algunos la llamaban la bruja del lago, otros, la dama de las plantas. Pero nadie se atrevía a acercarse a ella, excepto aquellos que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Porque en esta ciudad donde los ricos sanaban en el silencio de las suites VIP, los pobres, los olvidados, los demasiado diferentes, encontraron su camino a la cabaña de Maya. Una anciana con artritis, un joven trabajador herido pero sin seguro, una adolescente en crisis, un anciano solitario consumido por la tristeza. Todos salieron de su casa un poco más ligeros, como si se les hubiera quitado un peso de encima que la medicina no había podido ver. Maya no esperaba nada a cambio. Solo una sonrisa. Un agradecimiento. A veces un huevo, una cesta de verduras, una nota en la puerta. No buscaba atención, reconocimiento ni entrevistas en revistas éticas. Buscaba armonía entre cuerpo, alma y naturaleza. Una tarde de invierno, mientras la nieve empezaba a caer con fuerza sobre los tejados, Maya preparaba una infusión de manzanilla junto al fuego. Afuera, el viento gemía entre los árboles. El aire olía a escarcha y a madera húmeda. Todo estaba en silencio, hasta que se oyó un golpe repentino en su puerta. 3 golpes rápidos, violentos, casi desesperados. Maya se levantó de inmediato. Al abrir la puerta, la impactó el frío y la imagen que tenía ante sí, una mujer pálida, con el cabello mojado pegado a las mejillas, sosteniendo en brazos a un niño sin vida, con los ojos cerrados y los brazos colgando. «¿Tiene fiebre? Apenas respira, por favor». Maya, sin dudarlo un segundo, lo ayudó a entrar. Lo colocaron en el viejo sofá cubierto con mantas tejidas a mano. Maya le puso la mano en la frente. ¿Ardía? La fiebre era extrema. Tenía los labios agrietados y los dedos helados. Un sudor pegajoso le perlaba la frente. ¿Cuánto tiempo lleva así? La mujer, con los ojos rojos y temblorosos, susurró con voz quebrada. Durante 2 días. Lo intenté todo. No querían que lo lleváramos al hospital. ¿Por qué no? Porque es hijo de mi jefe. Soy su ama de llaves. Y no quería un escándalo. Dijo que ya pasaría. Que solo era una gripe. Maya se congeló. ¿Cómo se llama? Elliot. Elliot Whitmore. Un espeso silencio cayó sobre la habitación. Whitmore. Maya conocía ese nombre. Todos lo conocían. Charles Whitmore, el hombre más rico de Hawthorne Springs. Un hombre del que se decía que podía cerrar un periódico con una sola llamada. Y este era su hijo, este frágil cuerpecito ante ella, abandonado por orgullo o miedo al escándalo. La mirada de Maya cayó suavemente sobre el niño. Está bien. Déjame hacerlo. Durante 3 días, Maya permaneció junto a la cama del niño. Durmió poco. Escuchaba su respiración, sus gemidos.
Preparaba decocciones de corteza de sauce para bajar la fiebre, infusiones de saúco y compresas de lavanda que cambiaba a la luz de la lámpara de aceite. A veces, por la noche, cantaba suavemente canciones de cuna aprendidas de su abuela, en una lengua antigua, casi olvidada. A veces tenía miedo. Mucho miedo. Pero no lo demostraba. Puso las manos sobre el pecho del niño y susurró. Respira, pequeño. El mundo te necesita. En la mañana del cuarto día, cuando dejó de nevar, Elliot por fin abrió los ojos. Lentos, nublados, pero llenos de vida. ¿Eres un ángel?, preguntó débilmente. Maya sonrió, con el corazón aliviado, como si finalmente se hubiera desatado un nudo. No, chaval. Solo una mujer con un poco de fe. Habían pasado 2 semanas desde que Elliot salió de la casa de Maya, envuelto en una bufanda de lana que el sanador le había atado al cuello. Desde entonces, no había tenido noticias suyas. Ni una carta. Ni una palabra. Imaginó que había regresado a su vida dorada, en aquella inmensa mansión que el ama de llaves había descrito como, tan silenciosa como una catedral vacía. Esa mañana, el cielo estaba de un gris uniforme. El viento acariciaba suavemente las ramas desnudas de los arces que rodeaban el lago Willoughby. Maya estaba preparando una infusión de jengibre y cúrcuma cuando oyó un fuerte ruido de motor, nada que ver con las viejas camionetas de los vecinos. Se secó las manos en el delantal y caminó hacia la ventana. Limusina negra con ventanas tintadas brillante como la obsidiana, se acababa de detener frente a su casa. 2 hombres trajeados salieron primero, inspeccionando los alrededores como si aseguraran una zona. Entonces, una puerta se abrió lentamente. Un hombre alto, recto como un sable, surgió con precisión casi militar. Llevaba un abrigo largo de lana gris, perfectamente entallado, un reloj que probablemente valía más que toda la casa de Maya y una expresión impasible. Su mirada recorrió brevemente la fachada de madera, las macetas colgantes de lavanda, las guirnaldas de hierbas secas y las huellas de botas en la tierra. Arrugó la nariz ligeramente, como si acabara de poner un pie en un mundo extraño. Carlos Whitmore. El hombre al que nadie llamaba por su nombre. PDG Whitmore Holdings, una entidad en expansión que poseía hoteles de lujo, bancos de inversión, galerías de arte y tierras de cultivo. Un hombre al que los alcaldes temían, a quien los jueces escuchaban y a quien los medios de comunicación acariciaban la cartera. Sin llamar, empujó la puerta con un gesto lento, casi ceremonial. Maya no se movió. Lo observaba como a un animal salvaje, con respeto, pero sin miedo. Cuidaste de mi hijo, dijo con una voz profunda, seca y bien entrenada. Ella no respondió de inmediato. Lo miró de arriba abajo, notó sus polvorientos zapatos de cuero italiano, su frente tensa, su cuello rígido. Yo me hice cargo de él, sí. Apenas asintió, como si la cortesía le molestara. Luego sacó una chequera de cuero negro y un bolígrafo chapado en oro, que destapó con un clic glacial. Te lo agradezco. Dime tu precio. Maya se quedó allí un momento. Luego sonrió. Una sonrisa suave, pero llena de pasión. Se acercó lentamente, con la mirada fija en la del hombre más poderoso de la ciudad. ¿Mi precio? Repitió las palabras como si tuvieran un sabor amargo en la boca. No hay precio que pagar por amar a un niño. Charles parpadeó. Fue imperceptible, pero Maya lo vio. Un parpadeo demasiado largo. Una pausa en su respiración. Lentamente colocó su bolígrafo nuevamente sobre la mesa de madera. Todo el mundo tiene un precio, susurró, como una regla grabada en él. Quizás en tu mundo. Pero aquí, solo hay la luz de la mañana, el silencio de la noche, y el corazón de un niño pequeño que necesitaba ser escuchado. Cayó un silencio espeso. Charles se apoyó en la pared. Parecía incómodo con el entorno, las plantas colgantes, las piedras dispuestas en círculo sobre la mesa, las velas derretidas, el olor a eucalipto y madera seca. Todo era demasiado vivo para él. Elliot, dijo finalmente, con la voz menos segura, nunca había estado tan tranquilo. Duerme. Come. Al. Ríe. Hizo una pausa. Él habla de ti como de una luz. Maya bajó la mirada. Pensó en esa carita ardiente, en aquellas noches en que murmuraba oraciones criollas con las manos sobre el pecho, en su risa matutina, en sus ojos brillando con 1000 preguntas.
No hice milagros. Solo le di algo que quizá nunca hubiera tenido, una presencia. Una voz dulce. Una mano cálida. Charles la miró como un hombre perdido. Sus hombros parecían más pesados que su abrigo. Suspiró. Por primera vez, un suspiro sincero. Cansado. No sé qué encontró aquí. Él la miró. Pero quiero entenderlo. Tras aquella primera visita a casa de Maya, Charles Whitmore ya no era el mismo. Algo lo inquietaba. Una sensación vaga y desconocida, que al principio intentó negar. Pero cada noche, al regresar a su inmensa mansión con sus pasillos desiertos, veía los ojos de Elliot iluminados por la voz de Maya. Volvía a ver aquella modesta casa llena de calidez, aquel lugar sin mármol ni dorados donde, sin embargo, la vida parecía vibrar con sinceridad. Entonces, él regresó. Al principio, fue con el pretexto de observar. De monitorear. Llegó de traje, a una hora fija, con el teléfono pegado a la oreja, hablando de fusiones, cifras, mercados. Pero poco a poco, se quedó más tiempo. Observó a Maya, en silencio, sin entender siempre lo que hacía, pero sintiendo algo. Una mañana la vio sentada junto al lago, sosteniendo la mano de una anciana que sufre de artritis. No dijo nada. Simplemente se puso compresas de árnica en las muñecas anudadas, murmuró una canción en criollo y le ofreció a esta dama lo que la ciudad no le había dado en mucho tiempo. En otra ocasión, presenció por casualidad una escena asombrosa. Un adolescente enojado apenas salido de la infancia, gritaba su rabia contra el mundo, contra su padre, contra sí mismo. Maya no lo reprendió. Lo dejó desahogarse. Luego, con delicadeza, le entregó un cuaderno vacío. Gritas fuerte. Ahora escribe fuerte. El niño, sorprendido, se sentó y comenzó a escribir. Charles se quedó congelado. También vio a Maya escuchando a un trabajador quemado con las manos temblorosas y la voz quebrada. El hombre se derrumbó en lágrimas. Maya no lo juzgó. Le puso una infusión caliente en las manos callosas y simplemente le dijo: «Has llevado este mundo a cuestas durante demasiado tiempo. Es hora de dejar esa carga». A través de estos sencillos momentos, Charles vio algo que nunca había conocido en sus torres de cristal. La presencia. La dulzura. La verdad desnuda, sin disfraz, sin agenda. Durante este tiempo, Elliot estaba prosperando. El niño, antes retraído, silencioso, con persistentes ojeras, ahora corría descalzo por la hierba. Reía con ganas. Plantó semillas de menta y manzanilla con Maya, aprendió a reconocer el canto de los pájaros, a leer las estrellas, a escuchar el silencio. Dormía profundamente, comía con apetito y, sobre todo, preguntas frecuentes. ¿Por qué la luna cambia de forma? Los árboles hablan entre sí. ¿Qué es un verdadero papá? Estas palabras, a veces inocentes, a veces desgarradoras, golpearon duramente a Charles. Descubrió que su hijo vivió por primera vez y esto se lo debía a una mujer a quien la ciudad despreciaba. Pero esta discreta felicidad no permaneció en secreto por mucho tiempo. Un paparazzi, apostado cerca del lago, tomó una foto borrosa, el poderoso Charles Whitmore, sentado en una cabaña de madera, cortando pan con una mujer que lleva pulseras de cuero y cabello trenzado. La imagen rápidamente circuló por las redacciones. 2 días después un artículo apareció en el Crónica de Hawthorne. El director ejecutivo Charles Whitmore bajo la influencia de un chamán local. Se dice que el líder empresarial, conocido hasta ahora por su rigor y racionalidad, confió la salud y la educación de su hijo a una mujer sin título médico, que vive al margen de la sociedad. ¿Está en riesgo la reputación del grupo Whitmore Holdings? El artículo desencadenó una onde del shock. El inversores llamados uno tras otro. El consultores de imagen exigió un plan de comunicación. A miembro del Consejo Municipal, siempre hostil a Maya, exigió la apertura de una investigación sanitaria sobre sus prácticas. Los rumores abundaban: culto esotérico, prácticas ilegales, secuestro encubierto de menores. En las altas esferas, el nombre de Maya Collins se convirtió en un tema a evitar. Se hablaba de ella como un peligro, una anomalía. Y a Charles se le ordenó elegir. Una noche, en su oficina de cristal y acero, con la mirada perdida en la ciudad que dominaba, Charles releyó los mensajes alarmistas.
La palabra riesgo de colapso de la confianza volvía a menudo. Apretaba los puños. Entonces, en el silencio, una voz interior, la que había reprimido durante tanto tiempo, surgió. ¿Proteger tu imagen, o proteger a tu hijo? Se levantó lentamente, miró un momento la foto enmarcada de Elliot de niño en su escritorio, y se dio cuenta de que no reconocía esa sonrisa. No era la que había visto en Maya. Entonces susurró para sí mismo, casi de mala gana, pero con una nueva certeza. La imagen puede colapsar. Mi hijo, no. Y en esta elección, Charles Whitmore hizo lo que pocos hombres de su rango se atrevieron a hacer, él elige el amor. Esa noche llovía. No era una lluvia torrencial, no una lluvia lenta y paciente, que se filtraba por todas partes como el arrepentimiento en los corazones de los hombres cansados. Charles Whitmore conducía solo, los faros de su lujoso coche apenas penetraban la niebla que se cernía sobre la carretera que conducía al lago Willoughby. No llevaba guardaespaldas. Ni chofer. Ni teléfono en la mano. Conducía despacio, como si temiera llegar demasiado rápido a un lugar donde no sabía si sería bien recibido. Cuando aparcó frente a la casa de Maya, el silencio del mundo pareció envolverlo. La luz amarilla tras las cortinas seguía encendida. Llamó. Luego, sin esperar a que le dijeran que entrara, empujó la puerta. Tenía los hombros hundidos. Su cabello, normalmente bien peinado, estaba húmedo. Su mirada carecía de cualquier cálculo, de cualquier estrategia. Entró, y se desplomó en el viejo sillón junto a la estufa de leña. Maya lo miró. No dijo nada. Intuyó que le había llevado días, quizá meses, salvar esa distancia. No la distancia entre su mansión y su hogar. Sino la distancia entre Mascarada y el cara descubierta. Así habló. No con orgullo. No con elocuencia. Sino con una fragilidad desnuda. Toda mi vida he construido. Imperios. Rascacielos. Marcas. He construido ciudades. He doblegado a la gente. He dictado leyes económicas. Pero nunca, nunca una casa de verdad. Al final se le quebró la voz. Maya se acercó. Lentamente. Con suavidad. Como quien se acerca a un niño herido. Se sentó junto a él, en el borde del sillón. Tenía las manos entrelazadas, tensas. Y de repente la pleura. No en voz alta. Pero en silencio, lo cual quizás fue peor. Como si cada lágrima contenida durante 20 años finalmente decidiera escapar. Hice todo lo posible por triunfar. Cumplí con todos los requisitos. Y olvidé ser padre. Se cubrió el rostro. Como un hombre desvergonzado, como un rey sin corona. Maya no habló de inmediato. No dijo entiendo ni no eres la única, simplemente tomó su mano y ese contacto, ese pequeño gesto de nada en absoluto, desgarró la cáscara. Fue la primera vez que Charles Whitmore era simplemente un hombre ni un jefe. Ni un nombre. Ni un poder. Solo un padre perdido, sentado en una choza perfumada con hierbas, preguntando en silencio, ¿es demasiado tarde? Y Maya, con su silencio, le respondió, no. 6 meses después, un edificio con grandes ventanales abrió sus puertas en las afueras de la ciudad. No era ni austero ni pretencioso. Construido con madera local, decorado por artistas locales y alimentado por energía solar, respiraba dignidad y paz. Sobre la entrada se podía leer en letras sobrias. Centro de Luz Elliot, para un cuerpo, corazón y alma saludables. El centro reunía a médicos de cabecera, osteópatas, psicólogos, parteras, herbolarios y curanderos tradicionales. Contaba con todo tipo de artículos, desde estetoscopios hasta tambores chamánicos. Acogía tanto a personas sin hogar como a niños de escuelas privadas. Y detrás de este proyecto, había un hombre que ya nadie reconocía. Carlos. Ya no era el hombre apresurado de corbata siempre recta. Venía al centro cada semana, en vaqueros, a menudo con una cesta de fruta o una bolsa de tierra. Plantó árboles con Elliot. Aprendió a escuchar. A saludar. A poner una mano en el hombro sin pensar. Y sobre todo, el espacio izquierdo a aquellos que nunca tuvieron voz. Dejó que Maya dirigiera el centro.
Lo financió, sí. Pero ya no lo controlaba. Apoyó sin imponerse. Para él, fue una revolución. En cuanto a Eliot, creció entre dos mundos. Una mansión de piedra con infinitas bibliotecas. Y una casa de madera que olía a salvia, fuego y secretos antiguos. Iba a la escuela como los demás. Pero por las noches, plantaba semillas en el jardín de Maya. Dibujaba las constelaciones. Ayudaba a los niños enfermos a respirar más profundamente, tal como él había aprendido. Ya no era el niño frágil. Se había convertido en la luz viva de un puente tejido entre dos realidades, la del poder y la de la humanidad. Y en las calles de Hawthorne Springs, cuando los niños veían a Maya, ya no decían: ella es la bruja del lago. Ellos han dicho: fue la mujer que enseñó al hombre más poderoso cómo ser padre. El cielo de manantiales de Hawthorne estaba claro esa noche, como si hubiera contenido la respiración para presenciar un momento raro. En el gran auditorio municipal, habitualmente reservado para conciertos de música clásica y discursos políticos, se preparaba un evento sin precedentes. Cientos de personas se habían reunido, funcionarios electos, ciudadanos, médicos, profesores, trabajadores, estudiantes, antiguos escépticos convertidos en admiradores. Todos esperaban la ceremonia de entrega de premios, premio humanitario de la ciudad, otorgado este año a una iniciativa que había sacudido los cimientos sociales de la región. En la primera fila, rostros tensos y conmovidos. En el centro del escenario, un atril de madera, ligero y sobrio, flanqueado por una gran pantalla en la que se proyecta el logotipo de la centro de luz de Eliot, una llama estilizada en la palma de una mano abierta. Luego la sala quedó en silencio mientras el presentador anunció: damas y caballeros, demos la bienvenida al ganador del premio humanitario, el Sr. Eliot Whitmore. Y joven de 18 años subió al escenario. Alto, delgado, vestía con sencillez, con pantalones de lino y una camisa clara. Sin disfraz ni artificio. Caminaba con calma, casi solemne. No leyó ningún discurso. No tenía papel en las manos. Solo un silencio controlado. Y una mirada franca. Entonces habló. Su voz era clara. Serena. Cargada de emoción contenida. Me llamo Eliot Whitmore. Soy hijo de un hombre poderoso. Durante mucho tiempo, ese nombre me precedió en todas partes. Me llamaban, el pequeño príncipe del conglomerado, el heredero, el futuro magnate. Pero hubo una época en que estuve enferma. No solo mi cuerpo, sino también mi corazón. Estaba rodeada de oro y silencio. Vivía en una casa sin risas, en una habitación sin historias. No sabía lo que era, vivir. Se detuvo. Miró a su alrededor. Su mirada se encontró con la de un anciano de cabello entrecano y expresión humilde. Era Charles Whitmore, sentado en la segunda fila, con las manos entrelazadas, el rostro cruzado por una emoción que ya no ocultaba. Luego Eliot continuó. Y entonces, un día, una mujer me abrió la puerta. No tenía un título prestigioso ni bata blanca. Solo manos suaves. Una voz auténtica. Una luz en la mirada. Ella me cuidó, sí. Pero no como en los hospitales. Me escuchó. Me enseñó a plantar semillas y esperar a que crezcan. Me enseñó sobre el silencio, las estrellas, la respiración. Me enseñó que el amor no necesita nombre para existir. Se aclaró la garganta, vaciló un momento, luego recuperó su fuerza. Esta mujer no quería nada de mí. Ni mi nombre, ni la gratitud de mi padre. Solo quería que viviera. Que me convirtiera en quien soy hoy. Un murmullo de emoción recorrió la habitación. Eliot se giró levemente, extendió la mano hacia la multitud y dijo con infinita gentileza: el nombre de esta mujer es Maya Collins. Ella no es doctora. No es rica. No es famosa. Pero ella cambió el destino de un niño, el de un padre, y el de una ciudad entera. Al fondo de la sala, una anciana con cabello gris sentada discretamente en la sombra, levantó la vista lentamente. No había subido al escenario. No quería un discurso. Incluso se había negado a ser homenajeada oficialmente. Pero en ese preciso momento, cuando todas las miradas se volvieron hacia ella, ella sonríe.
Una sonrisa silenciosa y luminosa. Sus ojos brillaban. No de orgullo, sino de esa paz poco común que sienten quienes saben que tienen sembrado a la derecha. Los niños aplaudieron. Antiguos vecinos se pusieron de pie. Incluso los políticos olvidaron sus posturas, todos se pusieron de pie. Y entre los aplausos, un hombre con hombros que antes eran muy pesados se acercó a ella. Charles. Se inclinó, la besó suavemente en la mejilla y susurró. Gracias por enseñarme a ser padre. Ella no respondió. Simplemente puso su mano sobre la de él. Y en ese gesto, lo tenía todo. Porque a veces una revolución no empieza en la calle. Empieza en una cabaña junto a un lago. Con una taza de té de hierbas, un niño con fiebre, y una mujer que no espera nada.